Una vez más con ustedes para compartir estas charlas sobre temas que tienen que ver con nuestra vida diaria como discípulos del Señor. Dios bendiga tu vida y familia. Estamos viviendo en un mundo donde abundan las contradicciones. Y me pregunto, ¿existirá también un cristianismo contradictorio? Estuve leyendo en estos días una declaración que alguien decía: la declaración del discipulado cristiano, sin la demostración tangible de la fe cristiana, es vacía y contradictoria. Muchas veces decimos creer algo, pero no lo practicamos en nuestra vida cotidiana. Hoy, lamentablemente, muchos cristianos profesan creencia en Dios y lealtad a su voluntad revelada, o sea, a la Biblia, su santa palabra. Pero su conducta contradice su creencia. La Biblia no solamente es una carta muerta para aquellos que la rechazan y por ende impide que influencie su vida, sino que también es una carta muerta para los cristianos que la ignoran y por ende no la practican en su vida. Durante su ministerio, Jesús criticó a algunos que se consideraban sus discípulos e hijos de Dios, pero que, sin embargo, no demostraban su discipulado por medio del cumplimiento y la obediencia a las directivas divinas. Jesús declaró en Lucas 6:46: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Y agregó en Lucas 11:28, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. De igual manera, Santiago escribió en su epístola en el capítulo 1, versículos 22 a 25, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y, después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. El apóstol Juan también en su primera epístola, capítulo 2, versículo 3 al 6, continúa la discusión en cuanto a la correlación entre lo que se dice, la creencia y la obediencia a la instrucción divina. Y dice allí en el versículo 3, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Qué desafío, ¿verdad? Profesar el cristianismo requiere que se implemente la justicia y el servicio piadoso en la vida de cada uno. Hablar no cuesta nada. La acción debe corresponder a las declaraciones de amor a Jesucristo. Las declaraciones solas no tendrán valor eterno suficiente ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, al cual tendremos que presentarnos todos los cristianos. Y al respecto, Jesús afirma en Mateo 7, versículos 21 a 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?
Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Jesucristo es el autor de la salvación solamente para los que le obedecen. El escritor de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 9, dice, y consumada su perfección, refiriéndose a Jesucristo, en la obra de Jesucristo, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Aparte de la salvación de los pecados en la tierra, la obediencia a las directivas divinas es vital para la salvación eterna. Al respecto leemos en Apocalipsis 22, 14, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. La declaración del discipulado cristiano, sin la demostración visible o tangible de la fe cristiana, es vacía, inútil y vana. Léelo en Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Y también agrega en el capítulo 2 Santiago, versículos 17, 20 y 26, que la fe cristiana sin obras es una fe muerta. El cristianismo válido debe demostrar el camino. Hay cosas que los cristianos simplemente ya no debemos decir. Leemos en Efesios 4, 29, en su primera parte, eviten toda conversación obscena. Sin embargo, escuchamos muchas veces a presuntos cristianos y cristianas hablar con un lenguaje que no corresponde al lenguaje con el que Jesús hablaba. Y sigue diciendo en Efesios 4, 29, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean las palabras de bendición para quienes las escuchan. El vocabulario de algunos cristianos y cristianas también muchas veces les traiciona, ya que está más en armonía con la voluntad del mundo que con el lenguaje que se habla en el reino de Dios. El cristianismo auténtico debe demostrar el camino. Hay cosas que también los cristianos simplemente ya no debemos hacer. Los cristianos maduros debemos andar como Jesús anduvo, en la luz del Evangelio. Juan lo afirma en su primera carta, versículos 7 del capítulo 1, cuando dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Pablo afirma este concepto en Efesios 5:8 cuando escribe, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Los cristianos cuyo cristianismo no lo viven de lunes a sábado están practicando un cristianismo contradictorio. La modestia, el lenguaje limpio, la honestidad, la pureza moral y el servicio no están limitados solamente a los domingos durante el culto en los templos, cuando nos reunimos como iglesia. La práctica de un cristianismo contradictorio lleva a los padres críen hijos que no serán fieles en Jesús y a su iglesia. Porque nuestros hijos, nuestros nietos nos observan y son nuestros mayores críticos. Cualquier persona cuyo cristianismo es una ilusión no tendrá eficacia en influenciar a sus familiares, a sus vecinos, a sus compañeros de estudio o de trabajo. El cristianismo contradictorio no preparará a nadie para el gran día del juicio final.
Por lo tanto, debemos analizar nuestra fe cristiana y hacerlo de vez en cuando, bastante a menudo, para que corrijamos lo que se está torciendo y para que no desaprobemos en el examen final cuando el tiempo se acabe y tengamos que enfrentarnos cara a cara en el tribunal de Cristo. ¿Qué de tu vida? Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, que debemos examinarnos. Él dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. La Biblia dice que cada uno de nosotros, cristianos y cristianas, nos tendremos que presentar un día ante el tribunal de Cristo para recibir las coronas, la recompensa de lo que hemos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Por eso el examen es oportuno y es eficaz para corregir lo que se está desviando. Que nuestro hablar, que nuestra manera de actuar, que nuestra manera de ser, condiga con lo que predicamos, con lo que decimos ser, que nuestra fe sea acompañada por obras que imiten las obras que Jesucristo hizo mientras estuvo en este mundo. Por último, te animo a que no practiques un cristianismo contradictorio, a que tu cristianismo sea auténtico y que con tu testimonio de vida cambiada reflejes la misma presencia de Jesucristo en tu vida. Y aquellos que te rodean, especialmente los de tu casa, quieran conocer a aquel que cambió tu vida para que también las cambie de ellos. Y no solamente cambien tu vida, sino que también cambien tu destino final. Y que lo que antes iba a condenación, a través del cambio, vaya a la presencia de Dios. Espero que lo logres. Espero que te examines y que corrijas todo aquello que deba ser corregido. Dios te bendiga y nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo domingo en otro culto virtual, en línea, hasta que el Señor nos permita otra vez volver a congregarnos como iglesia en el templo. Hasta que no suceda eso, seguiremos comunicándonos por este medio. Nos vemos. Bendiciones.